Bienvenidos a la sesión número 7, Introducción a Power Pivot. Esta es la sesión, estamos en la mitad de las sesiones del curso de intermedio complementos de Excel. Bien, entonces hoy día vamos a empezar con lo que es Power Pivot. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender los conceptos básicos de Power Pivot para la administración de datos y sus diferentes funciones. En las sesiones anteriores, cuando hablábamos de Power Query, decíamos para la edición, para el modelado, para todo tipo de ejecución que nos llevaba a cambiar los datos, a editar una tabla de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora ya vamos a hablar de administrar, ya vamos a hablar de función, ya vamos a hablar de fórmulas, que nos sirven básicamente para crear cierto tipo de análisis, cierto tipo de funciones que nos permitan tener una visión más clara, una visión más analítica de este tipo de datos que nosotros tenemos. Entonces vamos a hablar de lo que es Power Pivot. Esta es la primera sesión de Power Pivot. Bien, entonces Power Pivot, todos los complementos son tecnologías, ¿sí? Por eso es que Power Query era una tecnología, Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que le permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Aparte de que vamos a establecer relaciones, vamos a crear modelos de tablas, vamos a crear cálculos dentro de la tabla. Con Power Pivot vamos a poder trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño. La diferencia entre trabajar en Excel normal y trabajar con Power Pivot es que en Power Pivot nosotros vamos a trabajar, como ya lo han visto con Power Query, con más de 2000, más de 10,000 datos. O sea, son ilimitados y ya este complemento está desarrollado para que pueda trabajar con esa cantidad de datos. Entonces, vamos a poder trabajar con estos conjuntos de datos de gran tamaño, vamos a establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos o simples dependiendo de la fórmula. Dependiendo del entorno, y esto nos va a crear un alto rendimiento y una experiencia que básicamente es muy parecida o familiar a Excel. Como ya les digo, como les dije anteriormente, las fórmulas que aplicamos aquí en Power Pivot son iguales a las fórmulas de Excel. Lo único que las diferencia es que están escritas en inglés. Por eso es que se le conoce como fórmulas DAX. Cuando ustedes hablan de fórmulas DAX, automáticamente lo relacionan con Power Pivot y ya están dándose cuenta que están hablando de las mismas fórmulas de Excel, pero con su variación en inglés. Bien, entonces Power Pivot es un complemento a Excel, ya lo saben, que puede usarse para realizar análisis de datos eficaces y crear modelos de datos sofisticados. Aparte de que nosotros vamos a poder crear funciones, vamos a poder modelos de datos sofisticados, más puntuales, más analíticos, más versátiles para nosotros poderlos interactuar y dominar de acuerdo como nosotros queramos. Con Power Pivot podemos combinar grandes volúmenes de datos de diversos orígenes, ¿correcto? Obviamente también no tantos diversos orígenes como lo hace Power Query. Por eso es que primero si queremos editar una tabla y extraerla, dependiendo, sea de web, ya sea un archivo de texto o de cualquier otro tipo de archivo, primero usamos Power Query, la modelamos, luego de eso la dejamos y la compartimos o la pasamos a Pivot, ¿correcto? Entonces vamos a poder realizar un análisis de información rápido y compartir puntos de vista con facilidad. Bien, vamos a hablar de lo que es el almacenamiento de datos. Los datos con los que trabaja Power Pivot y en Excel se almacenan en una base de datos analítica dentro del libro de Excel. En este caso, crea una consulta, ¿correcto? Un motor local de consulta que automáticamente pasa al editor de Power Pivot que se encarga de administrar esta tabla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, los datos ya están inmediatamente disponibles para nosotros ya poder utilizarlo de acuerdo como nosotros queremos. Cuando hacemos el análisis ya podemos utilizar para hacer tablas dinámicas, para hacer gráficos dinámicos, para enviarlo por View, para qué sé yo, X cosas que podamos hacer, ¿correcto? Entonces, vamos a proporcionar obviamente funciones determinadas, interactivas, y vamos a crear diferentes presentaciones de la tabla para nosotros poder identificar nuestras necesidades, ¿correcto? Eh, lo que bueno que tiene es que admite archivos de hasta 2 GB de tamaño, imagínense, 2 GB de tamaño. O sea, un archivo de tabla de Excel muy pesado, a lo mucho puede llegar hasta 10 megas, por así decirlo, ¿no? Imagínense, con Power Pivot podemos hacer
archivos de hasta 2 GB de tamaño y permite trabajar con hasta 4 GB de memoria. Esto es muy bueno porque es tan ilimitado que podemos trabajar con una cantidad bárbara de datos, ¿correcto? Vamos a lo que les estaba explicando anteriormente, a las fórmulas DAX. Las fórmulas DAX automáticamente relacionan con pivot, porque son aquellas fórmulas que están dentro del editor de Power Pivot, del administrador de Power Pivot, y que nos sirven para crear columnas o campos calculados. Esta es otra de los términos que quiero que sepan diferenciar. Existen columnas calculadas, existen campos calculados. Las columnas calculadas son aquellas, obviamente, columnas que se establecen a partir de una relación entre una columna u otra o una fórmula entre una columna u otra, ¿correcto? Y como les digo, no estamos aplicando fórmulas en Power Pivot, no aplicamos fórmulas para una celda. Aplicamos fórmulas para toda una columna, ¿correcto? Por eso es que trabajamos con tablas. Y cuando hablamos de campos calculados, estamos hablando de solamente una fórmula que se aplica para una columna determinada y que es una función única y específica, ¿correcto? Por ejemplo, un campo calculado puede ser la suma de toda la columna de ventas. Ese es un campo calculado. Una columna calculada puede ser la suma de las ventas de enero con las ventas de marzo. Y va a ser ventas de 2 meses, por así decirlo. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos, ¿correcto? Función cálculo. Y vamos a hablar ahora de las funciones que vamos a utilizar y que son las más utilizadas para crear este tipo de análisis dentro de lo que es Power Pivot. La primera, que es, por así decirlo, más importante por tomar como jerarquía, y bueno, la que vamos a utilizar también dentro de las futuras sesiones es la función calculate. La función calculate es una expresión en un contexto que es modificado por filtros especificados. Entonces, cuando nosotros usamos esta función calculate, lo que hacemos es crear un filtro de tal manera que nosotros vamos a determinar, de acuerdo a una expresión, creamos un filtro y nos va a dar la operación de acuerdo a ese filtro en la expresión determinada. Parece un trabalenguas, pero miren, funciona así. Supongamos que tenemos un campo de tipos, por así decirlo, de tipos de autos. Y hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos camioneta y, no sé, automóvil, XX autos, para no dar ejemplos. Bien, entonces, tenemos esta categoría de tipos y tenemos al costado su total de ventas, por así decirlo, ¿no? Y un fecha determinadas. Entonces, la función calculate lo que va a hacer primero es crear una operación, puede ser la suma de las ventas entonces, nosotros creamos la expresión. Lo que queremos es que solamente nos entregue la suma obviamente en la columna de tipo hay diferentes tipos, pero si queremos que nos dé la suma, por ejemplo, de un tipo determinado, podemos darle ese filtro para que solamente nos entregue la suma de ese tipo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a hacer calculate. Calculate es una expresión utilizada como primer parámetro y es esencialmente una medida, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas, hablamos de funciones que básicamente nos sirven para determinar una cantidad, para determinar un cierto conjunto de datos o una suma de datos que nos va a servir para crear otras funciones adicionales. Eso es una medida. Entonces, las siguientes restricciones se aplican a las expresiones booleanas que se utilizan como argumentos. Primero, la expresión no puede ser referencia a una medida, obviamente, porque básicamente e-cálculo es una medida. Entonces, no va a ser referencia porque va a haber una referencia cruzada. Luego la expresión calculate no puedo usar una función calcular anidada. O sea, no puede haber un calculate y un calculate, ¿correcto? O no, es ilógico como si pusiéramos en Excel pusiera una función sí de sí. O sea, es ilógico, ¿no? No podemos anidar dos cálculos a la vez. Y la tercera es que la expresión no puede usar ninguna función que escanee una tabla o devuelva una tabla incluida la función. O sea, no podemos crear un calculate para que nos devuelva toda una tabla de datos, ¿correcto? Como ya les dije, podemos calcular campos o podemos calcular columnas. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte
es relacionar tablas. Cuando nosotros ya tenemos las especificaciones, los datos que son lo que queremos llegar, podemos relacionar tablas así como lo hacíamos en Power Query. Entonces, aquí también podemos hacerlo, pero de una manera un poco más dinámica. Ya nos presenta el gráfico, podemos seleccionar los campos que queremos que se relacionen y así poder crear más funciones de acuerdo no solo a una, sino a más tablas que podamos tener dentro de nuestro modelo de datos de Power Pivot. ¿Correcto? Entonces, al importar tablas relacionadas de una base de datos relacional, siempre podemos crear este tipo de relaciones en el modelo de datos, que se genera obviamente en segundo plano. Se deben crear relaciones obviamente manualmente, como se hacían por query, relacionados columna con columna. En este caso ya te lo presento de una manera mucho más gráfica. Te presenta las columnas de tablas, te presenta una vista de diagrama y tú puedes ir seleccionando con flechas qué columnas quieres que se relacionen. Bien, lo que podemos hacer en este caso, ¿cómo es que podemos crear una relación? Primero dar formato como tabla, lo importamos a los datos externos en una hoja de cálculo nueva, le asignamos un nombre significativo a la tabla, es muy importante. Siempre les digo que es muy importante darle nombre a las tablas, darle un buen nombre a las columnas, darle un nombre incluso a las funciones que creamos muchas veces. Entonces, es bastante importante esta parte porque podemos identificarlo mucho más rápido. No es lo mismo identificar una tabla que sea de ventas y que las columnas sean tipo, vendedor y total, a tener una tabla de ventas que tenga columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, no vamos a poder identificar rápidamente qué columnas queremos que se seleccionen. Y les digo también porque cuando relacionamos tablas una con otra, es importante saber que estos datos, como les expliqué en por query, sean columnas coincidentes, o sea, que tengan datos que en realidad se van a relacionar y que tengan una coincidencia en sí, tanto en sus valores como en sus funciones, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, puedes crear una relación que contiene valores únicos. En este caso, podemos relacionar una tabla de ventas de clientes con inteligencia de tiempo. Cuando hablamos de inteligencia de tiempo, estamos hablando de lo que es tabla calendario, que también lo vamos a explicar en esta sesión. ¿Correcto? Entonces, una tabla de ventas obviamente va a tener una columna de fecha de ventas. Así como podemos crear una tabla calendario, por ejemplo. Una tabla calendario, por así decirlo, es una función que tiene Power Pivot que nos permite crear una tabla de fechas a partir del año 1800, si no me equivoco, 89, hasta el 2000 y algo, pero es mucho más allá del 2020. Entonces, lo que va a hacer es crear estas fechas en una columna, al costado crea los días, al costado crea el mes, al costado crea el año. O sea, es automático, se crea esa, y podemos relacionar para que, por ejemplo, si queremos crear un informe de fechas, pero por mes o por año o por, qué sé yo, por una unidad determinada de tiempo, entonces se nos hace mucho más fácil y se nos hace mucho más sencillo poder relacionar y hacer este tipo de análisis. Bien, entonces, esa ha sido la parte práctica, disculpen, la parte teórica acerca de Power Pivot, que básicamente es la primera parte de lo que es Power Pivot. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es una tabla de calendario dentro de la parte de la sesión práctica. Vamos a explicar cómo relacionar tablas ya desde este punto más analítico. Y bueno, si es que desean más información, como ya saben, siempre les dejo en su plataforma de Hotmart eh, lecturas complementarias y también aquí les pongo los mismos links que son de la página oficial de Microsoft. Si es que desean investigar más acerca de este tipo de complemento que es Power Pivot. Como ya saben, aquí está mi número de WhatsApp para que puedan escribirme por cualquier consulta, mi correo. Y si desean algún tipo de consulta adicional acerca de los demás cursos que tenemos en cursosmaclub.com, pueden escribir a este número que se encuentra en pantallas, que es el número de asistencia a usuarios.